Buenas tardes, mis amados hermanos y amigos. Es un gusto el poder saludarles a esta hora de la tarde. Creemos que Dios siempre tiene más de alguna gran enseñanza para nuestras vidas en esta tarde. Y creo que ya Dios lo manifestó a través de este hermoso tema. Las infracciones contra el prójimo es pecado ante Dios. Así es que, mis estimados hermanos y amigos, reciban este saludo en esta tarde en el nombre de Jesús, y que usted y yo podamos disfrutar de esta alabanza especial que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Dios nos ama es el título de esta alabanza. Disfrutémoslo. Y damos gracias por su amor y su fidelidad. Quiero invitarte a que puedas alzar tus brazos a Él y decirle gracias, porque tú nos amas tal como somos. A veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero ver bien, en la adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abraza, Señor. Te amo
contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable recibirá. El amor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará desde mi interior, mi alma En mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Justicia y amor me abraza, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable recibirá. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable recibirá. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma de mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Justicia y amor me abraza, Señor. Te amo desde mi interior. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Jesús, y damos gracias por su amor y su fidelidad. En esta tarde es un gusto el poder saludarles una vez más delante de nuestro Señor Jesucristo, y que el Señor derrame mucha bendición sobre cada uno de ustedes, y que el Señor nos permita finalizar esta tarde con la compañía, con la misericordia y con la bondad de Dios.
creemos que siempre Dios tiene un plan para nuestras vidas, y ese plan es un plan de paz, un plan de paz, de tranquilidad y de gozo también. Y en esta tarde vamos a ocuparnos por un momento en relación a este tema, un tema muy especial. Las infracciones contra el prójimo es pecado ante Dios. Este es nuestro tema y está basado en el libro de Levítico, en su capítulo número 6. El libro de Levítico se caracteriza como un libro donde se describe los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos de Dios. Y la pregunta es: ¿por qué Dios dejó estas leyes en medio de su pueblo de Israel? ¿Tenía propósitos Dios en cuanto a la vida del pueblo de Israel? Claro que sí. Y los propósitos eran por lo menos que fuera una ciudad o un pueblo o una nación con principios y con valores. Que fuera un pueblo que viviera en orden y en disciplina. Y estos propósitos Dios los dejó descritos dentro de la palabra del Señor, especialmente dentro de este libro de Levítico. Y el otro propósito por el cual Dios dejó que o quiso que el pueblo fuera o tuviera principios y valores, el otro propósito era porque Dios quería que su nación, que su pueblo fuera una nación ejemplar ante todas las naciones del mundo. Entonces vemos ahí el segundo propósito. Creemos que este tema es un tema que siempre lo describe tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, allá en Levítico 19:18 encontramos un mandamiento, y uno de los grandes mandamientos de toda la Biblia, que debemos primero de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y segundo, que es el tema que nos ocupa en esta tarde, y dice que debemos de amar a vuestro prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento Jesús lo retoma y lo establece para la iglesia el día de hoy. O sea que, en otras palabras, el capítulo 6 de Levíticos es aplicable también para la iglesia. ¿Cuál es el propósito? ¿O cuáles son los propósitos de Dios para con la iglesia? Pues son los mismos propósitos que Dios tenía para con el pueblo de Israel. Número uno, que la iglesia pueda tener principios y valores. Que la iglesia también viva en una forma ordenada y en disciplina. Segundo propósito, Dios desea que la iglesia sea ejemplar ante todos aquellos que andan en oscuridad de pecado. Por eso el Señor le dio la orden a la iglesia: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y creo que para poder cumplir con este mandamiento tenemos que ser ejemplo como iglesia de principios y valores. Así es que regresemos al capítulo número 6 de Levíticos y vamos a entrar a los detalles de este tema que tenemos para esta tarde especial.
tengo 2 puntos a tratar en esta hora de la tarde. Punto número 1. Es una infracción contra el prójimo cuando le soy infiel a mi prójimo. Veamos el capítulo número 6 y en su versículo número 1 y 2. Y ahí encontramos lo siguiente. Entonces el Señor le dijo a Moisés: supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor. Remarque ahí la palabra infidelidad. La infidelidad contra el prójimo es pecado ante Dios. Y esto lo vamos a ver más abajo, porque en su contexto de este mismo capítulo 6 nos habla que cada vez que le somos infieles al prójimo, le somos infieles al Señor. Y eso es lo que hace que cada uno de nosotros pues seamos vistos delante del Señor como pecadores. ¿Por qué? Porque estamos quebrando, estamos rompiendo un pacto, un mandamiento que Dios ha establecido. En este caso, que Dios ha establecido en nuestro Señor Jesucristo este mandato de amar a vuestro prójimo como a nosotros mismos. Así es que subraye por favor allí en su Biblia la palabra infidelidad. ¿De qué otra forma le demuestro yo infidelidad a mi prójimo e infidelidad a nuestro Señor Jesucristo? Subraye también lo siguiente. Supongamos que comete una estafa. Subraye la palabra estafa. Cuando alguien estafa a su prójimo, está quebrando, está rompiendo con el mandamiento, y que por lo tanto también en su contexto encontraremos que todo aquel que estafa o que cae en uno de estos pecados es delante de Dios culpable. Así lo manifiesta en su contexto, así es que lo vamos a ver más adelante. Pero veamos de qué forma pecamos o infringimos cuando cometemos, por ejemplo, infidelidades, cuando cometemos estafa a nuestro prójimo. Entonces estamos cayendo en pecado. Y segundo, aparte de la estafa, nos habla de la palabra robo, robar al prójimo. Es también una infracción en contra de nuestro prójimo, porque cuando alguien le roba algo al prójimo, no solamente está dañando, está ofendiendo a su prójimo, sino que también está siendo infiel delante del Señor. Y estoy recalcando esto porque todo aquellos actos, aquellas prácticas incorrectas en contra de nuestro prójimo, definitivamente es un pecado delante del Señor. Y por ejemplo, cuando estamos hablando de la estafa y cuando estamos hablando del robo, estamos delante del Señor cometiendo un delito. Por ejemplo, un ladrón en la calle que estafa o que roba está cometiendo un delito. Hay estafadores, hay personas que roban, aún aquellos que cargan una corbata, ¿verdad? Aquellos que van encorbatados, y cuántas personas no habrán alrededor del mundo viviendo bajo esta oscuridad del pecado.
Lo podemos contemplar en todas las áreas de una sociedad, que tanto el ladrón de la calle como el ladrón de una oficina viven en oscuridad total, ¿sí? Y por esa razón es de que Dios le deja este mandamiento al pueblo de Israel, porque Dios no desea que nosotros como pueblo o el pueblo de Israel viviera como el mundo vive, que en aquella época existía esta clase de pecado. Hay pecados gubernamentales, hay pecados en la calle, hay pecados donde quiera que el ser humano se encuentre sin Cristo Jesús en su corazón. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos también analizar nuestras vidas, cuáles son nuestras prácticas en la vida cristiana. ¿Somos fieles ante nuestro prójimo? Cuando somos fieles ante nuestro prójimo, seremos fieles ante el Señor. Y cuando somos fieles ante el Señor, jamás vamos a necesitar quitarle las propiedades a nuestro prójimo, asaltarlos, arrebatar sus pertenencias. No tendremos necesidad de eso. ¿Por qué? Porque Dios desea que cada uno de nosotros tengamos principios y valores en nuestra vida cristiana, en nuestra práctica cristiana, que tengamos esos valores. Así es que también hay fraudulentos, y ahí en el texto mismo nos dice en el versículo número 2, o que comete fraude. Todo aquel que es fraudulento es aquel que va a privar a alguien, o es alguien que va a abusar de la confianza de su prójimo. ¿Cuántos han abusado de la confianza de aquel amigo? Hay cientos de personas que abusan de la confianza y que resultan defraudando, resultan robándole sus pertenencias a aquel que tanto le ha costado ganarse, que ha luchado por adquirir sus bienes, sus fondos económicos, pero viene otro que abusa de su confianza. ¿Cuántas personas no han sido defraudadas en este mundo, en esta sociedad y en todas las sociedades del mundo? Existe esta clase de personas. Y luego dice en el versículo número 3, en su primera parte, dice lo siguiente: o encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo visto. Qué interesante es esto. Es una práctica que está dentro de aquel hombre o aquella mujer que no ha nacido de nuevo, que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Entonces, cuando Cristo no está dentro del corazón, entonces vamos a cometer esta otra clase de pecado en contra de nuestro prójimo, ocultar un objeto de su propiedad. Y hay algo que debemos de aprender en este versículo número 3. Dice que nosotros, o que Dios quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo lleno de principios y valores,
y que el deseo de Dios era que no ocultaran los objetos perdidos. ¿Por qué razón? Porque todo objeto que usted y yo encontramos en cualquier lugar de nuestras vidas tiene un dueño. Tiene un dueño. Muchas veces encontramos, solo por un ejemplo, un teléfono, y muchas veces nos apropiamos de ese objeto con la excusa, y todavía nos excusamos y decimos: bueno, Dios ha derramado una bendición para mi vida porque me he encontrado este objeto especial. Pero Dios nos está enseñando aquí que todo objeto encontrado tiene un dueño, y que por lo tanto debemos de esforzarnos por encontrar quién es ese dueño de ese aparato o de ese objeto. Porque, mis amados hermanos, más abajo también vamos a encontrar una de las grandes demandas de Dios para con su pueblo, en cuanto a que cuando encontremos un objeto perdido, tenemos que devolverlo. Tenemos que esforzarnos por encontrar al dueño. Y yo creo que todo aquel creyente que tiene principios y valores no va a tener ninguna necesidad de apropiarse de lo que ha encontrado. ¿Por qué razón? Porque la misma palabra del Señor me enseña a mí que en el Salmo capítulo 23, 1 nos dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando usted y yo nos apropiamos de un objeto que encontramos y nos apropiamos de él, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo de que ese pastor que dice el Salmo 23 no le está proveyendo. No le está proveyendo. Y mis amados hermanos, hacemos a Dios mentiroso cuando nos apropiamos de cualquier objeto que encontremos. Mis amados hermanos, si yo tengo a Jehová como mi pastor, creo que Dios siempre nos va a bendecir en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Él nos va a sustentar a través de ese trabajo, a través de ese negocio. Él nos va a prosperar, y que por lo tanto no tendremos ninguna necesidad de apropiarnos de lo que encontramos. Recuerde esto, mi estimado hermano, hermana y amigo: todo lo que encontramos tiene un dueño, y los que tenemos principios y valores vamos a esforzarnos por encontrar al dueño. Otra forma cómo poder afectar a nuestro prójimo es lo que nos dice en el versículo número 5, en su primera parte de ese versículo, y nos dice: o cualquiera que hayas obtenido por jurar en falso. Mira, eso es un pecado delante del Señor también, y estamos dañando la imagen de Dios cuando nosotros hablamos testimonio falso en contra de nuestro prójimo. ¿Sí? Es interesante que cada uno de nosotros podamos observar y atesorar
estos mandamientos. Porque aquí nos muestra del versículo número 2 al versículo número 5 cómo yo puedo afectar a nuestro prójimo. Primero, siéndole infiel al prójimo. Segundo, estafar al prójimo. Tercero, robar al prójimo. Cuarto, defraudar al prójimo. Quinto, ocultar un objeto de su propiedad. Sexto, cuando hago un juramento falso. Eso daña también al prójimo. ¿Cuántos están en las cárceles por causa de nuestro testimonio falso? ¿Por qué el ser humano habla testimonio falso en contra de su prójimo? Número uno, porque es avaro. Y la avaricia lo hace obtener, ¿qué le dijera? Lo que anhela en su corazón, lo que desea en su corazón. Entonces no lo puede lograr con principios y con sus valores. Entonces tiene que dar falso testimonio. La vía para poder alcanzar dinero fácil es a través del pecado, del robo, del fraude, y hasta donde estamos, hablar hasta un falso testimonio en contra de nuestro prójimo. Así es que en el versículo número 5 encontramos lo siguiente: otra falta que daña al prójimo. Dice, o cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Está en el versículo número 5, en su primera parte. Entonces todo esto que hemos hablado, espero que lo hayas subrayado, porque eso es lo que Dios no quiere que tengamos dentro de nuestra vida cristiana. En el Antiguo Testamento, en Levíticos, en su capítulo número 19, Dios le está hablando al pueblo de Israel: no quiero que esta práctica de pecado se vea en ustedes. No quiero, no deseo. Deseo que con sus principios y con sus valores ustedes puedan ser un verdadero ejemplo ante todas las naciones. Luego en Jesucristo nos habla a nosotros el día de hoy como iglesia también, que Cristo no desea que nosotros tengamos esta cultura de pecado. Cristo no desea que tengamos estas prácticas de aquel que vive sin Cristo y sin esperanza en esta vida. Cristo quiere que nosotros seamos ejemplos de los que están en oscuridad, de los que caminan en pecado, y que por lo tanto el Señor desea que la iglesia avance sobre esta tierra con principios y con valores. Y cuando están estos principios y valores en la vida cristiana, es cuando estaremos alejados de dañar a nuestro prójimo, sino que nosotros como iglesia nos acercaremos a nuestro prójimo. ¿Para qué? Para bendecirlos, para ayudarlos, para hacer que mi prójimo crezca en esta vida terrenal. Y me recuerdo de la parábola
del buen samaritano allá en Lucas. ¿Qué hizo el buen samaritano? Ayudó al que estaba herido, al que estaba lastimado, al que estaba golpeado. Vendó sus heridas, lo cargó y se lo llevó a un lugar seguro. Y todavía dice que el buen samaritano le dice al que dejó encargado, al que estaba herido: y si es necesario pagar más de lo que hasta aquí me has cobrado, yo lo pagaré, dijo el buen samaritano. Y ese buen samaritano puede ser usted, o puedo ser yo como iglesia. Recuerde, querido hermano, hermana, y escucha esto, amigo: la iglesia está para bendecirte, para ayudarte, para que tú puedas crecer, para que tú puedas levantarte de un desastre en que estés viviendo. Así es que qué gran reto para la iglesia. Es un gran reto, y que por lo tanto, como iglesia debemos de cuidar, velar por nuestro testimonio como iglesia. Y por último, tengo el segundo punto, que lo encuentro en el versículo número 4 y dice de la siguiente manera: si has pecado en cualquiera de estas formas, oye lo que dice allí, subraya esta palabra: eres culpable. Eres culpable, dice el Señor, dice Dios. Y cuando nos enseña la palabra culpable, nos está enseñando que delante de Dios, y por eso decía a un principio, porque allá en el versículo 2 dice: o le es infiel al Señor. Y en el versículo 4 nos habla de que el hombre, por estar encadenado a su pecado, porque dice la palabra culpable significa significa que el hombre está esclavizado del pecado, y que por lo tanto delante de Dios toda práctica de pecado es condenado y es culpable de toda práctica que destruye la vida al prójimo. Así es que qué interesante es notar de que al hombre podemos engañarlo, pero al quien no se puede engañar es a Dios, porque Él conoce nuestra práctica mundana que vivimos muchas veces dentro de este mundo, y que por lo tanto somos culpables. Pero Dios siempre está interesado en quitarnos esa culpabilidad. Dios desde un principio, desde allá en la vida de Adán hasta en estos momentos modernos en que vivimos, Dios siempre ha dejado una puerta, una salida para que el hombre pueda vivir en este mundo con una conciencia limpia. Dios siempre ha deseado eso, y especialmente Dios, a través de Jesucristo, desea que la iglesia esté en este mundo con una conciencia limpia. Así es que si
cada uno de nosotros analizamos nuestras vidas, cómo estamos viviendo, y si hemos pecado en uno de estos asuntos, dice más abajo la palabra, Dios dejando siempre una puerta para que tengamos gracia para con Dios y tengamos gracia para con los hombres. Oye lo que dice ahí mismo en el versículo 4 del capítulo 6 de Levíticos. Debes devolver lo que robaste. ¿Qué tengo que hacer para poder lograr y alcanzar una conciencia limpia? Querido amigo, ¿cómo es tu vida? ¿Una vida llena de pecado? Hermano o hermana, ¿cómo es su práctica cristiana? ¿Una vida limpia de conciencia o está viviendo en oscuridad? Analicemos nuestras vidas, pero aquí Dios nos dice que debo de devolver lo que robaste, o el dinero que tomaste mediante de la extorsión, o el depósito recibido en garantía, o el objeto perdido que encontraste. Ahí está en el versículo 4 lo que comenté anteriormente. Todo lo que encuentre en cualquier lugar tiene un dueño. El dueño no somos nosotros. El dueño es aquel que por algún descuido dejó botado, qué sé yo, su teléfono, su dinero. ¿Sí? Todo lo que encuentre tiene un objeto, tiene un dueño. Y esto es lo que Dios quiere a través de Jesucristo, que aprendamos que como iglesia no tenemos ningún mandato a que nos adueñemos de cualquier objeto que encontremos. No tenemos ningún mandamiento. El mandamiento es devolverlo, cualquier cosa. Esa es la demanda de Dios. Eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y bueno, hay algo más interesante aún. En el versículo número 5, oiga esto, y dice la palabra: o cualquier cosa que has obtenido por jurar en falso, deberás hacer una restitución total a la persona perjudicada. O sea, la palabra restitución tiene que ver con devolver lo robado, lo defraudado, lo que fue quitado por medio de una extorsión o por un fraude. Dios demanda que lo devolvamos. Y hay algo más que Dios demanda, y dice de la siguiente manera: más un 20% adicional. O sea que Dios quiere que para poder restituir al dañado, se le tiene que dar mucho más de lo que se le fue quitado. Es el 20%, como quien dice, hay que devolverle con intereses al que fue dañado. Mire qué principios y qué valores quiere el Señor que nosotros aprendamos. Porque escucha esto, mi hermano, dice la palabra del Señor que si regresamos al capítulo 5 de Levíticos, Dios deja un mandamiento en la vida religiosa, en la práctica religiosa, y Él dice allí que
nosotros podemos cometer un pecado involuntario, pero que se puede restaurar presentando un sacrificio con una oveja del mismo valor al pecado que hemos cometido involuntariamente. O sea, lo que Dios nos está enseñando ahí es de que todos le fallamos al Señor. A veces cometemos pecados sin darnos cuenta, pero Dios dejó abierta una puerta. ¿Sí? Y el día de hoy, como iglesia, allá en 1 de Juan 1:12 nos enseña la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Aquellos pecados que cometemos voluntariamente y aquellos pecados que cometemos involuntariamente, Cristo los perdona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado. Porque Cristo ya fue el sacrificio perfecto, el sacrificio que Dios demandaba para que usted y yo podamos ser vistos delante de Dios como hombres y mujeres justos. ¿Sí? Dios dejando esa oportunidad para la iglesia el día de hoy en 1 de Juan 1:12. Así es que dice ahí la palabra, dice, y en el mismo día presentarás, versículo número 6 dice, presentarás una ofrenda por la culpa al Señor. Ahí está el texto. No solamente debo de devolver lo encontrado, sino que también debo de pagar un 20%, y no se queda solo ahí, sino que dice, hay que presentar todavía una ofrenda ante el Señor. ¿Y cómo debe de ser esa ofrenda? Dice ahí en el versículo número 6, debes llevar al sacerdote un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puedes comprar uno del mismo valor. ¿Por qué dice uno del mismo valor? Porque quizás nuestro pecado es robarle al prójimo, quitarle, qué sé yo, 1,000, 1,500, pero si yo lo devuelvo más el 20%, Dios me está dando esa oportunidad para limpiarme y para poder tener una limpia conciencia llevando una ofrenda, pero que esa ofrenda sea una ofrenda sin defecto, pero que debe de ser también una ofrenda con el mismo valor del pecado cometido. Aquí está la puerta que Dios dejó para tener una oportunidad, para sufrir una transformación, para poder cambiar un estilo de vida de oscuridad a una vida llena de luz, llena de principios y valores. Dios siempre ha estado interesado en que el hombre pueda alcanzar sus valores y sus principios. Y teniendo valores y principios, va a vivir una vida ordenada y una vida disciplinada. Y continúa la palabra del Señor, no se queda allí, sino dice en el versículo número 7, mediante este proceso, el sacerdote te purifica delante del Señor, te hará justo ante Él y serás perdonado de cualquiera de estos pecados que hayas cometido. ¿Por qué necesitamos presentar una ofrenda? Porque Dios desea que usted y yo tengamos
gracia para con Dios y para con los hombres. Que Dios sea complacido teniendo confianza con nuestra vida espiritual y que los hombres que nos ven, que nuestro prójimo, que nuestro amigo tenga confianza en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a poder lograr que nuestros amigos confíen en nosotros? Dando un testimonio, viviendo en orden y en disciplina. No hay otra forma. Y quiero concluir en esta hermosa tarde este tema. Quiero manifestarte, querido amigo, en esta hora, que los valores y los principios el ser humano no los puede alcanzar por sí solo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia me enseña a través del apóstol Pablo que tenemos una naturaleza de pecado y que por estar con esa vieja naturaleza de pecado, el mismo pecado me hace cada día, hace que el ser humano viva sobre esta tierra sin principios y sin valores. El hombre no puede alcanzar por sí mismo esos principios y esos valores. Y eso lo podemos contemplar cuando vamos en la calle. No hay orden, ni siquiera, por ejemplo, un ejemplo nada más, el desorden que hay en la forma como nos conducimos en la calle. Hay mucho desorden. No hay disciplina. Muchas veces no somos disciplinados en el trabajo. No somos disciplinados ni aún en nuestra propia casa. No somos disciplinados en el trabajo, etc. ¿Pero por qué? Porque cargamos con una vieja naturaleza. Y también me enseña que el ser humano, a través del apóstol Pablo en Romanos, me enseña que el hombre necesita una metamorfosis, o sea, un cambio espiritual, un cambio en el alma. Y ese cambio tiene que ver con nacer de nuevo. Pero para poder nacer de nuevo, tengo que recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Entonces, cuando Cristo entra dentro del corazón, nos limpia de todo pecado, echa afuera toda oscuridad que haya dentro de nuestras vidas. Y que cuando Cristo nos limpia, todo lo oscuro que está en nuestro corazón, Cristo va a poner un deseo profundo de tener una íntima relación con su palabra, ¿Y qué es lo que hace o qué es lo que va a hacer esta palabra? Bueno, déjame decirte, querido amigo, que dice que la Biblia es un libro fiel y verdadero. Pablo enseñándole allá a Timoteo. La palabra del Señor es fiel. La palabra del Señor es segura. La palabra del Señor es de poder. Que allá en Mateo encontramos es en Efesios, donde nos enseña que la palabra del Señor es como una espada de doble filo que llega y toca hasta los mismos tuétanos
Así es que la palabra del Señor es poderosa. Y déjame enseñarte por qué estoy hablando de la palabra del Señor, porque la única forma como el hombre puede alcanzar sus principios y valores, primero, recibir a Cristo Jesús. Segundo, tener una íntima comunión con la palabra del Señor. Te voy a leer, por ejemplo, Proverbios capítulo 3:1. Dice la palabra: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Notas ahí el consejo? ¿Notas que el Señor nos está enseñando principios y valores? ¿Qué tengo que hacer para poder tener principios y valores en nuestra vida en este mundo? Es guardar sus mandamientos. Cuando Cristo dijo: amad a vuestro prójimo como a ti mismo, yo debo de tener siempre en mente, siempre en mi corazón, ese mandamiento. Porque cuando yo guardo ese mandamiento, oye, querido amigo, lo que sigue diciendo la palabra. Hay promesas en el versículo número 2 de Proverbios 3. ¿Y cuáles son las promesas? Una de las promesas dice: porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. ¿Qué hay ahí? Una promesa de bendición, una promesa de vida, de años y de paz. Pero eso solo se logra cuando tú y yo tenemos esos principios, esos mandamientos de Dios guardados dentro de nuestro corazón. La Biblia tiene poder para poder sembrar en nuestro corazón esos principios y esos valores. Y cuando yo lo pongo en práctica, recibiremos esas promesas que encontramos en el versículo número 2 de Proverbios. Largura de días y años de vida y paz te añadirá. Qué bendición es el poder alcanzar esos principios y valores en nuestras vidas. Y no solamente se queda allí. Dice la palabra en el versículo número 3, Proverbios 3:3, dice: misericordia y verdad se aparten de ti, misericordia y verdad no se aparten de ti. Creemos, mis estimados hermanos, cuando meditamos en la palabra verdad, nos habla de Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Mientras yo tenga esos principios y valores, no se apartará de mí la misericordia de Dios ni la presencia de Jesucristo. No se apartará. Por eso dice: misericordia y verdad no se aparten de ti. Y luego dice: átalas a tu cuello. ¿Qué cosa? Este principio, este mandamiento, esta palabra de Dios. Guardarlas, colgarlos es guardar en nuestra mente y en nuestro corazón. Escríbalas en la tabla de tu corazón, dice al final de este versículo número 3. Versículo número 4 nos dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Eso es lo que anhelamos. Queremos tener paz en nuestra vida, en este mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que alcanzar o tenemos que hallar gracia y buena opinión ante Dios y de los hombres. Bueno, ya por último,
quiero dejarte, querido amigo, el Salmo capítulo número 1. Y dice de la siguiente manera en el versículo número 8, capítulo 1, versículo número 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. O sea, aquel hombre que vive con principios y con valores jamás va a tener una vida llena de prácticas de pecado en su vida. Y todo aquel que se aparta de hacer todo lo malo, dice que va a ser bienaventurado, o sea, dichoso. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque dice a continuación: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, aquel que guarda los mandamientos de Dios en su corazón se aparta de toda práctica de mal y que jamás va a dañar a su prójimo. ¿Y qué encuentro en el versículo número 2? Todo aquel que está alejado en la práctica del mal, en las prácticas de este mundo, en las prácticas de todos aquellos que viven en obscuridad de pecado, se van a mantener ocupados en meditar. ¿Qué cosa? Una vez más, tomo la palabra. Aquel que está apartado de todo mal siempre va a estar ocupado en leer la palabra del Señor noche y día. Así dice en el versículo número 1 o número 2. Antes en la ley de Jehová está su delicia. ¿Sí? Mira qué contraste. Aquellas prácticas de oscuridad de pecado no trae ninguna clase de delicia, de sabores, no. Pero cuando estamos apartados, este libro siempre será nuestra delicia, y por esa razón es de que nos mantendremos ocupados, meditándola, leyéndola, analizándola. Y oye el tiempo, y dice: y en su ley medita de día y de noche. Quizás usted me va a decir: querido hermano, pero es que yo no tengo tiempo porque tengo que trabajar. No, trabajando usted puede meditar en la palabra. Trabajando usted puede encontrar delicia en su palabra, en la palabra de Dios. ¿Sí? Lleve pedacitos de papel o un trozo de cartulina, escriba un pasaje, lléveselo a su trabajo y medite sobre ese pasaje. ¿Verdad que sí se puede? Se puede. Lo que pasa es que en nuestra vida cristiana hemos caído en la ociosidad espiritual. Pero cuando sabemos de que el único libro que me puede dar delicia en mi vida espiritual se llama la palabra del Señor, y que por lo tanto yo lo puedo meditar en mi profesión, en medio de mi negocio, en mi taller, etc. Podemos meditar todo el día y podemos meditar en la noche la palabra del Señor. Y cuando estoy ocupado meditando noche y día la palabra del Señor, esa palabra me transformará, me cambiará y sembrará principios y valores en nuestras vidas. Pero oye esta bendición que encuentro en Salmo capítulo 1, versículo número 3. Es una gran bendición. Y dice: y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Oye, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua.
¿Qué significa la palabra agua? Significa vida. ¿Y quién es la vida? Dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Qué interesante es tener a Jesucristo a nuestro lado, porque Él siempre nos dará vida. Tendremos vida conforme a lo establecido sobre esta tierra, pero más allá de la muerte seguiremos teniendo vida y vida eterna. ¿Por qué? Porque la verdad de Cristo está a nuestro lado. Y eso es lo que nos hace vivir como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y cuando Cristo está cerca de mí como agua, dice que siempre voy a dar frutos a su tiempo. O sea, va a haber prosperidad, va a haber crecimiento, pero ¿qué necesitamos? Apartarnos del mal en primer lugar. Segundo, meditando en la palabra del Señor noche y día, y cuando lo meditemos vendrán bendiciones como los que estamos encontrando en los versículos 2 y 3 de los Salmos. Y dice: y todo lo que hace prosperará. O sea, todo lo que tocan sus manos, todo lo que tus manos van a hacer, va a prosperar. Por esa razón es de que el creyente no tiene necesidad de defraudar, no tiene necesidad de robar, no tiene necesidad de extorsionar, no tiene necesidad de arrebatarle ninguna propiedad al prójimo. ¿Por qué? Porque el creyente nacido de nuevo y que lee la palabra va a ser bendecido a través de su trabajo, a través de su negocio, va a crecer en su práctica de vida cristiana, fiel y verdadera en este mundo. Así es que, mis amados hermanos y hermanas y amigos, queremos decir para finalizar que tú necesitas ser cambiado y transformado. Dios quiere que tú tengas una conciencia limpia sobre esta tierra. Y por esa razón es de que Cristo vino a morir por amor a ti. Murió en aquella cruz, pero Jesús venció la muerte y tuvo éxito sobre la muerte. Y Dios quiere que tú tengas ese mismo éxito, porque Cristo murió por ti. El éxito de Cristo puede ser el éxito tuyo. Nacer de nuevo y salir de toda oscuridad y entrar a la luz de Jesucristo. Jesucristo te espera con los brazos abiertos. He aquí, yo estoy llamando a la puerta, y todo aquel que abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo tendrá comunión contigo si tú le recibes. Y cuando le recibas, vas a tener las bendiciones que hemos leído últimamente en Proverbios y en el Salmo. Dios te bendiga, y que cada uno de nosotros podamos de veras estar guardando hoy y siempre la palabra del Señor. Vamos a escuchar esta última alabanza, y con esta alabanza termino este video de enseñanza en esta hora. Tu sangre
me perdonó es el título de esta alabanza. Escuchemos. Con todo nuestro corazón elevamos nuestra oración a Él. Vamos, iglesia, acompáñanos. ¿Puedes levantar tu voz? Vamos. Que por mí murió, pues con su sangre mi maldad borró. No hay cadenas ni condenación, libre soy porque Él borró ya mi pecado, Él borró y canto aleluya. Vivo, está resucitó y canto aleluya. Mi alabanza siempre vencerá. Con voz de júbilo voy a gritar. Él